¿Qué experiencias paranormales has tenido? Parte 2. Yo me cambié a una zona alejada del centro de la ciudad. Yo antes vivía en una zona muy céntrica, pero cuando iba con mis amigos de mi ex casa, siempre me quedaba a dormir en casa de mi abuela, ya que ella vivía a espaldas de mi antigua casa, ya que era tarde para tomar el transporte público que me llevara de regreso a mi casa. Siempre me quedaba en un cuarto de visitas que estaba hasta el fondo de la casa. Una noche llegué a casa de mi abuela, era algo tarde, alrededor de la 1 de la mañana. Siempre prendía la luz del baño para no dormir totalmente a oscuras, pero esa vez curiosamente no tuve necesidad de prenderla. Lo único que quería era descansar. Me acosté y me quedé dormido, pero luego me desperté con ganas de ir al baño. Y aquí viene lo curioso. Cuando me levanté todo estaba completamente oscuro, pero un oscuro que no podía ver mi mano enfrente de mí. Recuerdo que caminaba y no chocaba con nada, solo podía sentir la cama cuando caminaba de regreso. Recuerdo que di como unos 20 o 30 pasos y no chocaba con nada, y la habitación era un cuarto de 4x4. Ahí fue cuando me empecé a asustar más, ya que estaba consciente de que estaba despierto, pero parecía como si estuviera en otra dimensión en donde solo podía tocar la cama y nada más. Recuerdo que quise buscar mi celular, pero nunca lo encontré. Solo estaba la cama, así que me volví a acostar, y me quedé dormido, y cuando desperté, solo había pasado media hora, y la luz del baño estaba encendida. Yo no la encendí, yo estoy seguro que estaba despierto. Cuando se lo conté a mi mamá, ella solo me dijo que a lo mejor estaba cansado y que solo soñé eso. Cuando le platiqué a mi abuela, solo me dijo a veces pasan cosas extrañas en esta casa, y nunca más hablé del tema, solo con unas tías, pero tampoco me creyeron. Saludos. Me siento identificado con algo similar que me sucedió. Resulta que mi esposa y yo nos acostamos a dormir en un apartamento muy pequeño similar al tuyo, pero las paredes estaban sin cemento, solo los ladrillos. Total fue que de momento, yo me levanté de la cama y veía todo a blanco y negro, y solo se iluminaba el lado donde yo estaba acostado. Mi esposa no se veía porque estaba muy a oscuras. En el rincón de la cama normal, no sentía miedo, hasta que me dispuse a encender la luz de mi habitación, y el switch no encendía. Apagué y encendí un montón de veces y nada. Me calmé y dije, bueno, voy a desbloquear mi teléfono y encenderé el flash. Para mi sorpresa, el teléfono se veía a blanco y negro también, y por más que intenté encender el flash, nunca pude. Todo mi alrededor era un negro muy puro. Miraba hacia la cama y no veía a mi esposa por más que tratara. En ese momento, entré en pánico, y mi cabeza empezó a girar y girar, esta vez viendo luces a mi alrededor como si de repente cayeras en un torbellino, hasta despertarme con un suspiro inmenso, que hasta mi esposa se levantó y con un fuerte dolor en mi pecho. Me tomé un vaso de agua con azúcar, y para mi sorpresa, solo había pasado una hora que hasta mi esposa se levantó, y me quedó viendo muy extraño. ¡Wow! Lo que más me impactó es que fue tan real como manipulé el teléfono. Como caminé por el cuarto, sentí hasta el frío del suelo y el suite de la habitación. Fue algo muy surreal. Hace un poco más de un año, renté esta casa, donde vivo con mi esposa e hijas. Todo bien los primeros 3 meses. De pronto una noche, como las 11:30, iba yo a dormir, y me dieron ganas de ir al baño. Fui e hice la necesidad, pero me llevé el teléfono. Me clavé en las redes más de media hora, y salí del baño. Me senté en un sillón que está en el cuarto, cuando veo a mi esposa pasar frente a mí. Supuse que iría al baño, pero la noté que cojeaba de un pie. Le pregunté qué le había pasado y no me respondió. Cabe mencionar que nos gusta dormir a oscuridad total. La alumbré con la luz de la pantalla, la vi que pasó las cortinas, y escuché cuando abrió la puerta del baño y entró. No pasó más de un minuto y me fui a acostar, y me asusté ya que mi esposa estaba en la cama bien dormida, y fui a ver quién estaba en el baño y no había nadie. Al otro día, le platiqué a un vecino y él se sonrió como de nervios, y me dijo que el verdadero dueño de la casa lo encontraron muerto y ya putrefacto. Tenía un problema de la pierna derecha, la arrastraba al caminar, y al parecer lo habían asesinado. Pero no siguieron el caso. Al poco tiempo de eso, él se ha manifestado 2 veces más frente a mí y a mi esposa.
ha pasado caminando frente a la ventana. Estas son otras historias. En Medellín tenemos un cementerio, se llama El Universal. En mi época de punk en el año 1994, me metí con dos amigos a eso de las 10 de la noche, con la intención de robarme un cráneo y ponerle lucecitas fuera LED o burdos bombillos navideños en las cuencas de los ojos. Por otro lado, como ateos rebeldes y anarquistas, queríamos que algo nos cambiara la mente y nos saliera un fantasma, zombi pútrido o cualquier alma para tratar de darle un toque de sentido a la muerte. Nos colamos y los veladores solo hacían ronda hasta cierta parte. Ese cementerio se caracterizaba, no sé si todavía, para sepultar gente pobre, y para esa época sí que llegaban cuerpos. Nuestro plan era que sabíamos que sacaban restos óseos en bolsas y los dejaban al lado de las bóvedas, para que al día siguiente los llevaran al horno y robarnos la calavera. A eso de las 11 de la noche, empezamos a escuchar susurros. Entonces pensé que todo aquello en lo que no creía se hacía realidad. Existía el alma. Existía un Dios, fuese cristiano, musulmán o binario. Se nos aguaron los ojos y se sentía el olor a mierda de todos nosotros. Pero tratando de demostrar que podíamos ver algo paranormal sin decir nada, fuimos tras las voces. Nos terminamos de cagar cuando vimos figuras, pero no era más que 3 o 4 personas agachadas, haciendo lo mismo que nosotros. Se habían robado un fémur, pero no nos vieron. Años más tarde, supe que era negocio y vendían cuerpos a universidades o a estudiantes. Nos arrepentimos ese día de robarnos el cráneo. Nos agarró la llorona, pero de pensar que alguna vez estuvieron por ahí vivos. Volví en el año 97 a enterrar a mi papá a ese inmundo cementerio. Casualmente, 4 años después, le faltaba un fémur y lo reemplazaron por un palo de escoba. A lo mejor el día que la ciencia demuestre que existen los fantasmas, me emocionaré al saber que mi gato que murió enfermo ahora es feliz. Sigo sin verle sentido a que un alma mueva cosas, asuste a un mortal, quite una cobija o te ale las patas. Es una total estupidez. Un día de verano, estaba con mis viejos en mi casa tranquilamente, mi viejo haciendo asado en el quincho. Yo y mi vieja estábamos yendo a comprar algunas cosas para el asado. Cuando ya estábamos en la calle, desde afuera veo a alguien adentro de la casa, mientras que mi viejo estaba en el quincho adentro. No le di mucha importancia, ya que estaba cansado. Cuando volvimos de comprar las cosas, mi viejo ya estaba en la casa con la comida y comimos tranquilamente. De repente, desde la casa en el quincho, se escuchaban golpes muy fuertes. Mi viejo no le dio mucha importancia, entonces fui yo. Cuando entró al quincho, veo la puerta del baño, se estaba golpeando fuerte y sola. Me quedé un rato viéndola hasta que entró en el baño y no había nadie, y la ventana del baño estaba cerrada. Yo, asustado, cerré la puerta y me quedé un rato para ver si pasaba algo más y lo grababa. En un momento en mi casa se escuchó un vaso roto. Cuando voy a mi casa, había 2 vasos tirados. Mi vieja me cagó a pedo a mí y a mi papá, pero los dos no fuimos. Desde ese día no pasó nada más. Una vez, entre eso de las 7 y las 8 de la noche, yo propuse jugar al escondite con mis primos. Para el que no sepa, es un juego entre niños que se basa en esconderse mientras uno cuenta hasta un número determinado. En ese tiempo yo tenía aproximadamente 10 años. Resulta que estábamos en la casa de mi abuelo, el cual vivía en una finca. Empezamos el juego y le tocó contar a mi hermano mayor, que ese tiempo tenía 12. Yo me escondí con mi primo de 7 años en un montón de madera que había. En eso empiezan a sonar unos pasos. Mi primo está muy asustado, por lo que empezó a hacer sonidos con la boca, y yo, para que no nos encontraran, le tapé la boca, susurrando que se calmara. Al cabo de un momento, decido asomarme para ver qué eran los pasos y veo una persona muy encorvada, la cual traía una manta negra encima que tapaba un 90% de su cuerpo. Recuerdo que no traía zapatos y desprendía un ambiente muy denso. Yo en ese tiempo sufría de ataques de nervios, los cuales me hacen llorar, sudar, temblar, en ocasiones gritar y, si son muy fuertes, desmayarme. Cuando vi eso, me quedé perplejo y mi primo me agarró y me dijo: ¿ya se fue?
Yo decidí tomar el juego como un motivo para que corriera junto a mí hasta llegar a la casa, la cual teníamos justo a unos metros. Pero, él es asmático y yo estaba gordo. Decidí calmarme y esperar a que eso se fuera. Al final logré calmarme y llevé a mi primo, donde mis tías que estaban con mi abuelo. Todas las mañanas, gracias a Dios, se me paranormal.